Señor nos va a dar una palabra que bendecirá en gran manera nuestra vida. ¿Cuántos de los que están aquí oran a Dios? Levante su mano. ¿Cuántos tienen tiempo o apartan tiempo para orar por Dios? Para orar delante de Dios. Mire, eso es parte de lo que nosotros como hijos de Dios debemos hacer. Una persona que no ore, una persona que no mantenga esa intimidad con Dios, sentirá siempre muchos vacíos en su vida. Se sentirá vacío, se sentirá sin dirección, le costará muchísimo tomar decisiones en su vida, porque simplemente hay mucha inseguridad. No conoce a su Padre, no conoce cómo Él le habla, cómo Él reacciona, no conoce su palabra. Mire, y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a hacer es a conocer a nuestro Padre. Porque Dios nos habla a cada uno de nosotros de forma particular. ¿Usted sabía eso? Dios tiene su característica, Dios tiene una forma de ser y lo expresa su palabra. Pero a cada uno de nosotros nos habla según nuestra personalidad, según cómo nosotros somos. Dios me habla a mí muy diferente a como le habla a mi esposo. Y viceversa, Dios me habla a mí diferente seguramente a como Dios le habla a usted. Usted conoce a Dios, usted conoce cómo Dios le habla, cómo Él se expresa su vida, cómo Él le hace ver las cosas. Por eso que nosotros tenemos que mantener una intimidad con nuestro Padre, para que a la hora de tomar decisiones, a la hora de hacer cosas en nuestra vida, nosotros podamos saber cómo Dios se manifiesta en nuestra vida. Y hoy les quiero hablar algo bien importante. Vamos a estar analizando, vamos a estar meditando en una oración de un hombre de Dios en la palabra, Salomón. Por eso que le titulé a la palabra de hoy, la oración de un siervo de Dios. ¿Cuántos quieren orar como un siervo de Dios? La oración de un siervo de Dios, la oración de un hijo de Dios, la oración de una persona que le sirve a Dios. La oración de un siervo de Dios. ¿Y sabe por qué escogí este extracto de la palabra de Salomón? Porque su oración fue muy inteligente. Su oración fue muy sincera. Su oración fue muy particular, porque él puso a un lado toda petición personal, mezquindad. Él se centró en algo, en que Dios lo estaba llamando para hacer algo, y el único que lo podía ayudar, el único que le podía dar sabiduría, el único que le podía dar la unción para que él ejecutara ese trabajo era Dios. Así que su oración fue muy sabia, porque él estaba bien claro en quién dependía. Entonces vamos a ver la palabra de Dios acá en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3. Y vamos a meditar en la oración de un hombre que tenía temor de Dios y la reacción de Dios cuando le agradan las oraciones de sus hijos. ¿Cuántos quieren que el Señor le agrade cuando usted ora? Que el Señor se sienta contento con su oración. ¿Usted no se ha imaginado cómo Dios lo ve cuando usted ora? ¿Cómo Dios lo ve cuando usted ora? Yo sí me lo he imaginado. Fíjense, dice la palabra en Primera de Reyes 3:7, dice, esta es la respuesta de Salomón. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has hecho rey a mí, tu siervo, en lugar de David, mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Aquí nosotros podemos ver en Salomón que él estaba reconociendo sus debilidades. O sea que el Señor llamó a Salomón muy joven, y él reconocía que el Señor era quien lo estaba llamando. Y eso es muy importante, porque a veces cuando el Señor nos llama, pensamos que fuimos llamados por capacidades, por muchos talentos, por dones, por lo que sabemos hacer. Entonces, obviamente, Dios me tiene que llamar a mí, porque tengo algo, porque tengo dinero tal vez. Entonces, estoy escogido o fui escogido por Dios por esto.
y no precisamente. Entonces, aquí él decía, tú me has hecho rey, estaba reconociendo quién lo había llamado. Dice, yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Dice, tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar con su multitud incalculable. Concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar y discernir entre lo bueno y lo malo. Pues, ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Fíjense algo. Le decía que Salomón era un joven. El Señor se le apareció en sueños y le dijo lo siguiente: pide lo que quieras. ¿Cuánto le gustaría que yo le dijera eso? Pide lo que quieras. ¿Cuánto le gustaría? ¿De verdad? Pero después que el Señor ¿ustedes se han imaginado que el Señor le diga pide lo que quieras? ¿Qué ustedes le pedirían a Dios? Esa pregunta tenemos que hacérnosla. ¿Pagar las deudas? ¿Un carro? ¿Una casa? ¿Una sanidad? El Señor le dijo a Salomón: pide lo que quieras, que yo te dé. Dios mío, el Señor me dice a mí: pide lo que quieras, que yo te dé. Eso está en Primera de Reyes 3:5. Vemos que si Dios nos hace esa pregunta, nosotros no vamos a dudar en pedirle al Señor un anhelo que hay en nuestro corazón. Y vamos a estar totalmente seguros que Dios va a responder, porque dice la palabra que Él no es hombre para que mienta. La respuesta de Salomón no solamente impacta por la profundidad de su manera de ver las cosas, sino que también podemos ver allí que él apartó toda mezquindad, todo anhelo personal y se enfocó únicamente en hacer, en pedirle a Dios que le diera la dirección, que le diera la sabiduría, que le diera la inteligencia para él obedecer o para él cumplir el llamado que Dios le había dado. Cuando Dios nos llama a nosotros, ¿cuál es nuestra petición? Nuestra petición tiene que ser que todo lo que nosotros hagamos sea para agradarlo a Él. Porque todo lo que Dios nos da, y eso incluye no solamente ministerios, finanzas, riquezas, posesiones, todo lo que Dios nos da le pertenece a Él. Y todas las cosas que Dios nos ha puesto para administrar, porque somos administradores de Él. Dice la palabra que de Él es la tierra y su plenitud. Y todos los que habitamos en la tierra, todos los que habitamos en la tierra, o sea, de Él proviene todo. O sea, lo que usted tiene, todo lo que usted tiene, lo que posee es de Dios. Usted y yo somos mayordomos y administradores de las cosas de Dios. Ahora, eso, lo que Dios nos ha dado, sea llamado de Dios, o sea posesiones, o lo que sea que Él nos haya dado, nosotros tenemos que ser buenos mayordomos y administradores de eso. Fuimos llamados por el Señor así como Salomón, todos. El Señor nos llamó, nos apartó. Y a todos nosotros el Señor nos entrega una tarea. Es Dios quien lo hace. Él nos entrega una tarea. Nosotros tenemos que asegurarnos de que la tarea que el Señor nos haya encomendado la podamos nosotros cumplir según lo que hay en su corazón. A veces nosotros queremos satisfacer nuestras necesidades. Queremos satisfacer tal vez las necesidades de otro, pero tenemos que ponernos a pensar que el llamado que tenemos nos los dio Dios. Que
Quien nos escogió fue el Señor. Quien nos dio lo que tenemos fue el Señor. Y a quien tenemos que agradar y a quien le tenemos que rendir cuentas es a Dios. Por eso que yo quise remarcar la oración de Salomón, porque él estaba consciente de quién lo había llamado, quién le había hecho el llamado, quién le había dado la responsabilidad. Y él quería asegurarse que lo que Dios le había encomendado lo podía hacer bien. Él quería hacerlo bien. ¿Cuántos quieren hacer bien lo que Dios le llama a hacer? Él quería asegurarse porque él sabía que el llamado venía de Dios. La encomienda venía de Dios. La responsabilidad. Mira, él estaba pendiente hasta que dice, el pueblo tan grande. Él sabía que ese pueblo era de Dios. O sea que él tenía que hacer lo que tenía que hacer con ese pueblo. Pero no podía hacer las cosas según lo que él pensaba, según la opinión que él tuviera. No, él tenía que hacer las cosas conforme a Dios para que quien le dio la encomienda fuera agradado. ¿Te has puesto a pensar si lo que Dios ha puesto en tus manos, la forma como lo estás administrando, la forma como lo estás, cómo estás ejecutando las cosas, le está agradando a Dios? ¿Le has pedido a Dios que te dé la inteligencia y que te dé un corazón entendido para que esa responsabilidad que te dio la puedas cumplir? Eso es importante. Si el Señor te regala una casa, o el Señor te da una casa, o si el Señor te da un carro, si el Señor te da un negocio, si el Señor te da una familia, si el Señor te da unos hijos, te da un esposo, una esposa, un hogar, tú eres responsable, yo soy responsable de administrar eso que Dios me dio conforme a su agrado. Tengo un hogar, yo tengo que asegurarme de que ese hogar que me lo dio Dios, yo lo pueda administrar conforme a su agrado. La empresa que yo tengo, la casa que tengo, cualquier posesión, que yo lo pueda administrar conforme a su agrado. Amén. Entonces aquí vemos a Salomón que él fue muy enfático en su petición y fue tan sincero al decirle al Señor que él no sabía, tenía inexperiencia. No sé ni cómo entrar ni cómo salir, tal vez no sé ni cómo caminar bien ni cómo hablar correctamente. Entonces yo necesito que tú me des un corazón que entienda, un corazón que tenga el nivel conforme a la exigencia que me has dado. Yo necesito que tú me des, Señor, la sabiduría para poder administrar lo que tú has puesto en mis manos. Yo necesito que tú me ayudes a llevar la familia que tengo conforme a tu agrado. ¿Cuántos quieren que Dios pueda escuchar una oración como esa, que sea a nivel personal de cada uno de ustedes? Que tú le puedas decir, Señor, yo necesito, Señor, y que Dios pueda escucharte. Mire, una de las cosas que Dios más valora de sus hijos es el corazón, nuestro corazón. Dios ni siquiera está pendiente de tus capacidades, lo que sabes hacer o lo que no sabes hacer, si sabes hablar o no sabes hablar. Lo que el Señor necesita de ti es un corazón que quiera servirle o que quiera hacer su voluntad. Eso es realmente lo que Dios necesita de nosotros. Cuando hay un corazón apegado a lo que Él quiere y no a lo que la gente quiere, sino a lo que Él quiere. Porque ¿sabe usted algo? Cuando usted le sirve a Dios, muchos pueden opinar sobre su vida. Pero Dios, nosotros tenemos que asegurarnos de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que les hablé desde un principio que tenemos que aprender a conocer a nuestro Padre Celestial. Pero cuando nosotros lo conocemos, sabemos cómo Él nos habla y cómo Él nos dirige. A veces estamos muy perdidos en cuanto a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No sabemos ir según la dirección de Dios. Y entonces allí nos metemos en problemas porque vivimos con vidas muy confusas y con muchos problemas.
Pero cuando conocemos a nuestro Padre, cómo nos habla, y conocemos la palabra de Dios, entonces tendremos mayor dirección en nuestra vida. Porque sabemos que si Dios nos habla de una manera, y obviamente eso está conforme a la palabra de Dios, sabemos que es Dios quien nos está hablando. Entonces empezamos a dar pasos seguros. Y en la vida nosotros tenemos que tener esa intimidad con el Señor para que cada día de nuestra vida cuente, para que podamos crecer, para que podamos nosotros mantener una relación con nuestro Padre Celestial constante. Amén. Y que no dependamos muchas veces de aspectos externos. A veces dependemos tanto de los aspectos externos. A veces decimos, bueno, ora por mí para ver si Dios te habla de mí. Ora por mí, y le decimos a todo el mundo que oren por nosotros a ver si Dios te habla de mí. Y al final Dios no le habla a nadie de ti, porque Dios te quiere hablar es a ti. Y la única manera que Dios te hable a ti es que tú pongas oído a Dios. Es que tú hables con Él. Es que tú te relaciones con Él. Ustedes están hoy poniendo oído a Dios porque están aquí. Y eso es lo que Dios quiere. Que haya un interés de tu parte de escucharlo. Porque Él te quiere hablar. Entonces vemos allí a Salomón que hace esta petición al Señor y a Dios le agradó. A Dios le agradó su petición. Porque en su corazón había la necesidad, el deseo de obedecer a Dios y de hacer cumplir su trabajo, su encomienda de una manera que lo agradara a Él. Mire, a mí me basta solamente con hacer las cosas que a Dios le agrada. Yo lo que quiero es que Él esté agradado con lo que yo haga, cómo yo le sirvo o lo que yo puedo hacer en mi vida personal, familiar. Eso es lo que más me importa. ¿Y a ustedes? ¿También? Entonces, Salomón era consciente de que él no estaba en la posición que Dios le había dado por un esfuerzo propio. Ni tampoco estaba en ese lugar por cualidades particulares que él tenía, porque era inteligente o porque era bonito o porque era buen mozo, ni nada de eso. Él sabía que Dios lo había escogido para esa tarea. Debemos estar conscientes que el llamado que Dios nos ha dado es por su gracia. Cualquier cosa que tú hagas para el Señor es por su gracia. Que gozas de la salvación de tu alma por su gracia. Que le sirves por su gracia. Que le adoras por su gracia. Que te usa por su gracia. Por eso que nunca podemos alabarnos. Toda la gloria y toda la honra siempre la tiene que tener el Señor. Siempre. Por eso que el Señor dice en su palabra que la gloria es de Él y Él no la comparte con nadie. Usted quiere compartir la gloria, usted quiere meterse en problemas, dese gloria. El Señor mismo dijo, yo no comparto mi gloria con nadie. Entonces todo lo que hagamos o las cosas tan exitosas que nos pueden salir en algún momento, siempre dele la gloria y la honra a Dios con sinceridad. Con sinceridad. ¿Usted sabe por qué tiene que ser con sinceridad? Porque yo puedo decir gloria a Dios, pero puedo decir gloria a Dios, pero realmente la gloria me la quiero llevar yo. La gloria, quiero yo recibir la gloria. A Dios no le podemos engañar. Dice la palabra que Él no puede ser burlado. Así que cuando usted le dice gloria a Dios con sinceridad, Él la recibe cuando hay sinceridad. Entonces, no nos metamos en problema en ese particular. Entonces, importante lo que hablamos ahorita. Ahora, otra cosa que les quería comentar era que Salomón reconoció sus debilidades. Usted sabe, una de las cosas que a nosotros nos pasa es que continuamente queremos tapar nuestras debilidades.
A veces no somos honestos delante de Dios y por ende tampoco delante de los hombres. Salomón, él confesó a través de esta oración sus limitaciones. Reconoció su falta de experiencia para realizar el ministerio que Dios le estaba encomendando en ese momento. Cuando nosotros continuamente estamos tapando nuestras debilidades para que nadie los vea y dedicamos mucho esfuerzo para esconderlas o disimularlas, Dios no se puede glorificar. Dios no se puede glorificar en nuestra vida. Por eso que el Señor dice que Él se fortalece en nuestras debilidades. Yo tengo que ser sincero delante de Dios siempre. Y reconocer mis debilidades, reconocer tal vez mi falta de integridad, reconocer mi rebeldía, reconocer si practico la mentira, reconocer si tengo algo escondido y que a la vista de todos es una pantalla, pero a la vista de Dios, y cuando yo me meto en el cuarto, Dios sabe que estoy haciendo las cosas que no son. La integridad que el Señor quiere de nosotros no es una integridad que está basada en cuatro paredes, es una integridad completa, sincera. Dios quiere que nosotros seamos sinceros con Él. Reconozcamos nuestra debilidad y le digamos: Señor, esto es lo que me pasa, esto es lo que tengo, ayúdame. Y si es posible decirle a otros, a personas maduras que estén a nuestro alrededor, o líderes maduros que estén a nuestro alrededor: ayúdame con esto que siento, ayúdame con esto, apóyame, instrúyeme, capacítame, quiero aprender. Tener la humildad de corazón para aprender de otros. A veces pensamos que nosotros no las sabemos todas. A veces pensamos que realmente nadie nos puede decir nada. Y resulta que estamos muy alejados de lo que realmente Dios quiere para nosotros. Cuando nosotros reconocemos nuestras debilidades, reconocemos nuestras faltas o reconocemos lo que no podemos hacer, Dios viene y se glorifica. Pone gente a tu alrededor para ayudarte, para levantarte, para capacitarte y para formarte. Aquí estuvo Salomón y le dijo: Señor, yo no sé ni entrar ni salir, soy muy joven, no tengo la experiencia, no tengo la habilidad, no tengo la capacidad. ¿Cómo voy yo a gobernar este pueblo tan grande? Solo te pido algo: ayúdame y dame el entendimiento. Pon un corazón entendido en mí para poder cumplir lo que tú me estás mandando a hacer. Yo estoy segura que en ese momento el Señor le dio entendimiento, puso personas sabias a su alrededor, personas capaces para que lo ayudaran, para que lo aconsejaran, para que lo ayudaran a llevar a cabo esa tarea. Porque así es Dios. Dios cuando te hace falta algo en lo que Él te ha encomendado, Él pone todo a tu alrededor para bendecirte. Ahora, cuando eso pase, siempre tienes que tener aquí en mente que toda la gloria la tiene que tener Él. Porque nada lo hacemos por nuestras capacidades, o porque somos bonitos, o porque somos famosos. No. Toda la gloria siempre la tiene que tener el Señor. Otra cosa que me sorprende de esta palabra es que Salomón también estaba consciente de que el pueblo sobre el cual estaba era el pueblo de Dios. No era un pueblo del cual podía disponer como quisiera. Él sabía que ese era el pueblo de Dios. Él no podía hacer con ese pueblo según sus propios criterios y según sus propios deseos. Él sabía que ese pueblo Dios se lo estaba poniendo en sus manos. Por eso que les decía al principio: todo lo que tú tienes, todo lo que yo tengo, te lo ha puesto Dios en tus manos. Bien sea talentos, capacidades, bienes, posesiones, ministerio, todo te lo ha puesto Dios en tus manos, en mis manos. Entonces él sabía que la responsabilidad que él tenía para dirigir a ese pueblo era una cosa, pero también sabía que ese pueblo era de Dios. Y él no podía disponer de ese pueblo y hacer con ese pueblo lo que él quisiera. Como tampoco nosotros podemos hacer con las cosas que tenemos sin tomar en cuenta a Dios.
Nosotros tenemos que saber que lo que tenemos es de Dios y para Dios también va. Ese pueblo era de Dios, ese pueblo había sido comprado por el Señor, debía ser cuidado y debía ser honrado, porque eso le pertenecía a Dios, ese pueblo le pertenecía a Dios. Por eso como nosotros como personas, como hijos de Dios, como líderes espirituales, los que estemos aquí, que ya estemos fungiendo como líderes, como servidores del Señor, hemos sido puestos por Dios, porque nosotros no nos podemos poner solos. Cuando usted se pone solo, esa obra se desvanece en cualquier momento. Pero cuando te pone Dios, tú perseveras. Y como Dios te ha puesto, entonces Él allí te capacita y te ayuda para que tú sigas adelante. Dios te ha dado a ti tareas en la vida. Dios te ha dado funciones, responsabilidades, familia, negocios. No sé cuántas cosas nos ha dado el Señor. Ministerio. Debes saber que tienes una responsabilidad de parte de Dios. Tu hogar es una responsabilidad en la cual le debes brindar al Señor cuentas. Tus negocios, tu ministerio, tu servicio, la posición que tengas, el lugar donde Dios te ha puesto, el cargo que puedas poseer, todo. De todo eso le rendirás y le rendiremos cuenta a Dios. Me sorprende la oración de Salomón también, porque en su oración nosotros no vemos aspiraciones de fama, de buena reputación, de reconocimiento. Yo me acuerdo que en una oportunidad conocí a alguien, un líder espiritual, y no se me olvida su comentario, porque luego entendí y me di cuenta que cuando nosotros no hacemos las cosas para la gloria de Dios, estamos caminando solos. Él me dijo, yo lo que quiero es proyección. Quiero hacer esta actividad por proyección a mi ministerio. En ese momento esas palabras me hicieron ruido, pero obviamente no entendí mucho, pero sí entendí, pero a la final, al tiempo, cuando uno va madurando en el ministerio, uno se da cuenta lo que significan esas palabras, lo que significan esas palabras. No hagamos nada por proyecciones personales. Mire, no hagamos nada. Mire, usted puede tener lo que sea. Lo que sea. Un tremendo carro. Una gran empresa. Usted puede tener una hermosa casa. Usted puede tener un gran esposo, una gran esposa, una familia ejemplar. Mantenga la humildad en el Señor en su corazón. Y cuando en un momento dado se quiera llenar de ínfulas, arrodíllese ante su presencia y humíllese delante de Dios. Y dígale, Señor, perdóname, porque todo lo que tengo es gracias a ti. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, por llenarme de ego. Señor, perdóname por llenarme de soberbia, por pensar que, ay sí, la voz que tengo, ay sí, las habilidades que tengo, ay sí, la inteligencia que tengo para hacer tantas cosas, ay sí, el reconocimiento, la gente me aplaude, la inteligencia, no sé cuántas cosas. No, Señor, eso no vale nada. Yo lo que quiero es agradar tu corazón. Dios lo puede poner a usted en la gloria, pero sepa que ese lugar le pertenece a Dios siempre. Dios le puede dar lo mejor a usted. Mantenga su corazón humillado delante de su presencia. Y nunca se llene de ego. Nunca se llene de gloria. Él no aspiraba a tener fama, reputación, reconocimiento. Él solamente deseó las capacidades necesarias para poder agradar a Dios.